Buenas tardes, Miguel, que muchas gracias por la invitación. Eh, Cada cosa tiene su mérito, ¿de acuerdo? O sea, hay encuestas que las hacemos para predecir posibles resultados. Hay encuestas que se hacen con el objetivo de escuchar a las personas. Entiendo yo que esta es una encuesta que tiene ese objetivo, ¿ya? No podríamos caracterizar la encuesta como una encuesta probabilística, como una encuesta que podamos hacer conclusiones determinísticas, de decir, es este el porcentaje de gente que está en favor de esto, en contra, porque por toda la metodología y la forma que se utiliza. Es una herramienta que sirve para escuchar la opinión de la gente, pero también tenemos que ser objetivos y entender que también hay una opinión de gente que ahí no es escuchada. Es una encuesta online, por lo tanto, toda la gente que tiene una opinión y que no puede emitirla a través del espacio online no está ahí reflejado, ¿de acuerdo? También hay un tema de tiempo, hay un tema de administración, hay un tema de cómo se invita a las personas a opinar. Por lo tanto, no consideremos esto tratando de caer en que es una encuesta que te determina tal posición, ¿ya? Considerémoslo como un dato sobre un grupo de personas, probablemente una población principalmente urbana, con acceso a Internet, involucrada, que emitió su opinión a través de esta línea. Perfecto. Yo pienso que las autoridades escuchen a su gente siempre es bueno, ¿de acuerdo? Pero hay que tomarlo en su justo mérito, no darle otras características que no existen. Dicho esto, vamos al tema central. Esta mañana, ¿le sorprende el IPC o era algo que ya se debería esperar por todo lo que hemos comentado en los últimos meses? A ver, efectivamente está por encima de las expectativas del informe de política monetaria. Ya está 3 puntos porcentuales por encima de esas expectativas. Pero hay que entender que hay varias cosas, digamos, frente a esto, que lo hemos venido hablando hace mucho tiempo. Hay un efecto internacional, una inflación internacional, que hace rato que la venimos conversando, y hay un aspecto nacional, ¿ya? Que refuerza el efecto internacional. Por lo tanto, nosotros esperábamos que esto ocurriese, acuérdate, hay un desequilibrio entre la capacidad de producción del mundo y la demanda del mundo. Eso ocurrió, ¿ya? Y ocurrió principalmente por estos 2 años de pandemia. Pero acuérdate que además, antes de la pandemia, yo siempre trato de llevar la mente un poco más atrás para que veamos la tendencia, veníamos teniendo una ralentización de la economía producto de las guerras comerciales entre China y Estados Unidos, que ya en vez de guerra comercial se transformó en un nuevo acuerdo, un nuevo trato, un nuevo equilibrio, ¿ya? Donde China aparece más fortalecido, una economía más fortalecida. Pero además, cuando se empiezan a reactivar las economías, luego de la ralentización, del frenazo que implicó la pandemia, principalmente en Occidente, las demandas no cayeron necesariamente en todo lo que tenían que caer, porque los gobiernos procuraron mitigar el efecto de caída de demanda, como haciendo transferencias desde el Estado hacia la gente, incrementando así la liquidez. Lo mismo que vimos acá en Chile ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Europa. Entonces, por un lado, manteníamos esta demanda, o sea, no caía en la magnitud que podría haber caído, se cayó obviamente, pero no en la magnitud, pero por otro lado, la producción del mundo se ralentizó mucho más de lo que cayó la demanda. Ese desequilibrio generó un encarecimiento de todo, ¿cierto? Una inflación generalizada a nivel global, por un lado. Y por otro lado, también generó una devaluación de las divisas de Occidente versus China principalmente. O sea, diciéndolo en simple, China se volvió más caro, ¿ya? Se volvió más caro y los procesos, las cadenas de suministro, las cadenas de distribución se volvieron más caros. El transporte marítimo está carísimo. Se ha incrementado de manera exponencial los costos y por eso tú ves que se encareció un automóvil. Ahora, ¿en qué nos afecta principalmente a nosotros como economía pequeña y abierta? El En los UF, ¿no? suministros y en los combustibles. Mm. Tú me ibas a decir algo, Miguelito. Sí, le iba a decir que cuando vemos estos movimientos económicos, la gente piensa que en realidad estamos hablando de otro mundo, pero hay elementos que nos van a afectar directamente. Evidentemente esto se va a reflejar en los precios de los productos y también en esta Sí. famosa UF, que es un instrumento que
básicamente tiene nuestras deudas en lo habitacional. Entonces, es un tema complejo lo que se enfrenta para este fin de año. Por supuesto, porque como te decía, o sea, este proceso de encarecimiento de todo a nivel global, obviamente nos afecta el encarecimiento del suministro. En el caso chileno, que somos un país importador de energía, de combustible, de petróleo, no encarece. Pero además, un efecto que refuerza el problema es que ante este escenario de incertidumbre, los inversionistas tienden a protegerse. ¿Y en qué nos protegemos? En divisas internacionales, en dólares, euros, para decirlo de forma sencilla. Pero también en tratar de ir a buscar refugio en lugares donde hayan activos que uno tiene expectativas que se van a devaluar menos. Entonces, te fijas, por un lado tenemos encarecimiento de la oferta a nivel internacional. Por otro lado tenemos devaluación de nuestra moneda, el peso, y también devaluación del dólar. Entonces, todo se hace más costoso. Y como tercer efecto, digamos, a este cuadro inflacionario creciente, tenemos ese mismo desequilibrio internacional que podemos observar, también lo observamos a nivel nacional, donde el proceso de reactivación de la producción va más lento que el proceso de reactivación de la demanda, porque tenemos un exceso de liquidez, que en general se generó porque veníamos, acuérdate, con tasas en picadas antes de estos ajustes, que me parece muy bien que está haciendo el Banco Central. Veníamos en tasas muy bajas, históricamente bajas, lo que generaba liquidez, y también con transferencias del Estado de Chile hacia la gente a través de los bonos de emergencia, y por otro lado, las personas que hemos retirado los fondos de FP. Todo esto permitió, como algo positivo, ¿cierto?, frenar la caída de la demanda, mitigar los efectos de la crisis, pero también impacta sobre este desequilibrio producción-demanda, ¿ya?, generando presión inflacionaria hacia el alza. Pero te repito, hay un componente nacional, el que estoy diciendo ahora último, pero hay un componente internacional sobre el que nosotros, como una economía pequeña y abierta al mundo, es poco lo que podemos hacer, excepto lo que está haciendo el Banco Central de ir ajustando las tasas al alza para frenar la inflación. Porque como dices tú, cuando uno habla en números, balanzas comerciales, tipo de cambio, la gente puede pensar esto, son cosas lejanas. No, esto es que te sube el precio de las cosas, o sea, te sube el precio de la benzina, pasó los 1.000 pesos en varias partes, o sea, es algo real, o sea, eso te duele el bolsillo cuando tienes que mover tu auto. Mauricio, de todo lo que significa movimiento, modificaciones en el mundo y también en nuestro país, hay que ver la forma de ajustarse. Y quien nos está mirando hasta ahora esta conversación se preguntará, ¿cómo puedo enfrentar esta situación? Que el profesor me diga de qué manera puedo yo evitar caer en lo que significa estos efectos. Por ejemplo, ¿cómo pago mi UF? ¿Dejo de comprar? ¿Me pongo a ahorrar? ¿Cuál es el escenario más práctico en este momento para enfrentar esta realidad económica que estamos advirtiendo? A ver, hay una regla de oro para las finanzas, ¿no? Vale para la empresa y vale para la familia, vale para todo el mundo. Es que los costos fijos los debo financiar con mis ingresos fijos y los costos variables con los ingresos variables. Fíjate que eso es algo que las personas lo sabemos intuitivamente. Entonces, si tú tienes cosas que consideres que no son necesarias, y que es una pregunta súper difícil, porque lo que es necesario para uno no es necesario para otro, y eso ha ido cambiando. No sé, hace 10 años el Internet puede que no haya sido necesario. Hoy día el Internet es necesario. Tú y yo nos estamos comunicando por Internet. Si yo no tuviese Internet, no podría estar conversando contigo, no podría trabajar con mis clientes, no podría hacer mis clases. O sea, es necesario, ¿cierto? Pasó a ser un costo fijo, por lo tanto, yo tengo que financiarlo con ingresos fijos. Pero el Spotify, el Netflix, ir a comerte un helado, hay montones de cosas que eventualmente no son necesarias, ¿ya? Por lo tanto, esas que son variables, uno las puede ajustar, y hay que tratar de ajustar. Ahora, claro, yo estoy hablando a alguien que eventualmente tiene capacidad de ajuste, pero hay que entender que hay muchas personas que no tienen capacidad de ajuste. Y ahí entra el drama de la inflación, porque tú recibes la misma plata, pero tienes más deuda. ¿Y qué haces? ¿Qué puedes hacer? O sea, te empobreces. Esa es la triste realidad, porque no tienes capacidad de ajuste.
Aquellos que tienen capacidad de ajuste, ajustemos, ¿de acuerdo? Ajustémonos, tengamos claro nuestras finanzas personales, lo que puede ser variable y lo que es fijo, ¿ya? Y lo variable hay que ajustarlo. Pero aquellos que no tienen capacidad de ajuste, hay que empezar a pensar en políticas públicas y es complejo porque cómo yo establezco políticas públicas que por un lado tienen que resolver este problema de la gente que se está empobreciendo, pero por otro lado no quiero generar inflación. Por otro lado, para financiar esas políticas públicas, si la economía deja de crecer, le bajan los ingresos al Estado y tendría que subir los impuestos. Y si subo los impuestos, presiono más a esta economía para que no crezca. Y si la economía no crece, la gente no tiene empleo. Y si la gente no tiene empleo, acelero más el problema del empobrecimiento. Entonces, no existen las recetas fantásticas. Si alguien te da una receta fantástica que te dice que con esto lo resuelve todo, yo dudo de esa persona que me está hablando. Finalmente, profesor, una de las recomendaciones que se hace en cuanto al tema de la UEF, para quienes están endeudados en esta moneda, es pagar los primeros días del mes para evitar tener todo el costo que significa al fin de mes la misma cantidad de UEF. Sí, me parece algo sano, digamos, financieramente. Pero igual te va a alcanzar, porque tu deuda está creciendo igual en UEF, ¿de acuerdo? Igual te va a alcanzar, o sea, sí, me parece algo sano. Ahora, ojo, cuidado con esas recetas de eliminar la UEF, ¿eh? O sea, no nos gusta el UEF, a mí no me gusta eso de que todo se ajuste, pero es un mal necesario de alguna forma el UEF, porque te permite proteger también el valor del dinero. Porque si tú eliminas el UEF, tienes que necesariamente incorporar la inflación en la tasa de interés y tienes que reajustar las tasas de interés, probablemente a tasas de interés que van a tender a ser más altas que la tasa de interés con UEF. Y es un proceso complicado. Mientras más alta sea la tasa de interés, más costoso se hace el acceso al capital. En consecuencia, más costosa va a ser la reactivación económica de largo plazo. Entonces, tenemos que tratar de buscar soluciones al tema del UEF, pero no es llegar y eliminarla inmediatamente. ¿De acuerdo? Muy bien, era la idea de poder escuchar su opinión respecto a esta realidad de este IPC que alcanzó el 1,3% respecto del mes pasado, 5,8% en lo que va del año y 6% a 12 meses, lo que indica una clara tendencia del alza en la inflación y el costo de la vida. Gracias, Mauricio, como siempre, gracias por dando su tiempo que también es el precio, naturalmente, que tenemos todos. Muchas gracias y hasta cualquier momento. No, muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Que estés muy bien. Saludos a todos.